Hay un continente del tamaño de Europa y China juntos donde está prohibido nacer, está prohibido morir y casi está prohibido entrar. Y lleva 34 millones de años guardando algo. Esto no es el fin del mundo, es el principio de algo que todavía no sabemos nombrar. La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Es más grande que Europa, más grande que Australia. Contiene el 70% de toda el agua dulce del planeta en forma de hielo. Y sin embargo, durante la mayor parte de la historia humana, nadie sabía que existía. Los griegos postularon su existencia por razones matemáticas. Si había masa continental en el norte, debía haber masa continental en el sur para equilibrar el planeta. La llamaron Antárctos, lo opuesto al Ártico. Pero nadie la vio hasta 1820, cuando 3 expediciones distintas, una rusa, una británica y una norteamericana, avistaron su costa casi simultáneamente y sin coordinación entre sí. Lo que encontraron era un continente cubierto por una capa de hielo de hasta 4,8 kilómetros de espesor. No una isla, no una plataforma flotante. Un continente real, con montañas, valles y lagos debajo del hielo, que lleva congelado desde hace 34 millones de años, cuando las corrientes oceánicas cambiaron y el continente quedó aislado en el Polo Sur. Antes de ese congelamiento, la Antártida tenía bosques, tenía ríos, tenía dinosaurios. Los fósiles lo confirman. El continente que vemos hoy cubierto de hielo blanco eterno fue en otro tiempo un lugar verde, húmedo y vivo. Esa transformación de bosque tropical a desierto de hielo es uno de los cambios climáticos más drásticos que ha registrado la historia de la Tierra, y su causa está directamente relacionada con lo que está ocurriendo ahora mismo. Entender la Antártida no es solo entender un lugar remoto, es entender el mecanismo completo del clima del planeta. Y eso es exactamente lo que hace que lo que ocurre allí sea tan urgente y tan poco discutido al mismo tiempo. En 1959, 12 países firmaron un documento que es posiblemente el acuerdo geopolítico más extraordinario de la historia moderna. Acordaron que ningún país podría reclamar soberanía sobre la Antártida, que el continente se usaría exclusivamente para fines pacíficos y científicos, y que cualquier actividad militar quedaría prohibida. El Tratado Antártico entró en vigor en 1961 y hoy lo han ratificado 54 países. Es el único acuerdo de la historia en el que potencias rivales, en plena Guerra Fría, decidieron que había un lugar en el planeta donde la competencia geopolítica no podía entrar. Estados Unidos y la Unión Soviética, que en esos mismos años llevaban el mundo al borde de la guerra nuclear, firmaron juntos que la Antártida sería neutral. Pero el tratado tiene cláusulas que casi nadie conoce. Está prohibido nacer allí. Las embarazadas deben abandonar el continente antes del parto, porque ningún país quiere cargar con la responsabilidad jurídica de un nacimiento en territorio sin soberanía. Está prohibido morir. Los cadáveres deben ser repatriados, porque enterrar a alguien en la Antártida crearía complicaciones legales sin resolución. Y está prohibido llevar animales no nativos, incluyendo perros domésticos, desde 1994. Sin embargo, hay 7 países que mantienen reclamaciones territoriales sobre partes de la Antártida: Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Esas reclamaciones están congeladas por el tratado, pero no retiradas. Siguen existiendo en los mapas oficiales de esos países. Y cuando el tratado se revise en 2048, toda esa tensión latente vuelve a la mesa. La pregunta que nadie está respondiendo públicamente es: ¿qué ocurrirá en 2048 cuando el tratado entre en su periodo de revisión y los recursos del continente, que incluyen depósitos estimados de petróleo, carbón y minerales entre los mayores del mundo, sean técnicamente accesibles para quien reclame soberanía? La Antártida no es un problema resuelto, es un problema aplazado, y el plazo está corriendo. Debajo de la base rusa Vostok, en el punto más frío de la superficie terrestre, donde en 1983 se registró la temperatura más baja jamás medida en la Tierra, -89,2 grados centígrados, hay un lago. El lago Vostok tiene 250 kilómetros de largo,
50 de ancho y una profundidad de hasta 800 metros. Ha estado sellado bajo 4 kilómetros de hielo durante un mínimo de 15 millones de años, completamente aislado de la atmósfera, de la luz solar y de cualquier forma de vida conocida en la superficie. En 2012, después de más de 20 años de perforación, los científicos rusos atravesaron la capa de hielo y obtuvieron las primeras muestras de agua del lago. Lo que encontraron cambió la discusión científica sobre los límites de la vida. Bacterias. Microorganismos que habían sobrevivido durante millones de años en oscuridad total, presión extrema, temperaturas bajo cero y sin acceso a energía solar. Eso tiene una implicación que va mucho más allá de la biología terrestre. Europa, la luna de Júpiter, tiene debajo de su superficie de hielo un océano líquido con condiciones casi idénticas a las del lago Vostok. Encélado, la luna de Saturno. También, si hay vida en el lago Vostok, hay razones científicas sólidas para pensar que puede haberla en esos océanos extraterrestres. El lago más inaccesible de la Tierra se convirtió de repente en el laboratorio más importante de la búsqueda de vida fuera de ella. El lago Vostok no es el único. Los científicos han identificado más de 400 lagos subglaciales en la Antártida, todos sellados bajo el hielo durante millones de años, todos potencialmente habitados por formas de vida que no conocemos. El continente más frío de la Tierra podría ser simultáneamente el más biodiverso en términos de vida, que aún no hemos catalogado. Desde 1997, los satélites han estado cartografiando la Antártida con radar de penetración, capaz de ver a través de kilómetros de hielo y revelar lo que hay debajo. Lo que encontraron reescribió completamente la geografía del continente. Debajo del hielo hay una cadena montañosa, los montes Gamburtsev, comparable en altura a los Alpes europeos, completamente enterrada bajo kilómetros de hielo y desconocida hasta que los satélites la detectaron. Hay cañones más profundos que el Gran Cañón del Colorado. Hay una red de ríos subglaciales que fluyen bajo el hielo, transportando agua líquida desde el interior del continente hacia el océano. Hay también algo más desconcertante. Bajo el hielo de la Antártida Occidental se ha detectado una fuente de calor geotérmico de origen volcánico que está derritiendo la capa de hielo desde abajo. No desde la superficie, donde el calentamiento global actúa desde fuera, desde dentro, donde el magma calienta la base del glaciar y acelera su deslizamiento hacia el océano. Ese deslizamiento tiene un nombre en la literatura científica: colapso del glaciar marino, y sus proyecciones son las que producen los escenarios de subida del nivel del mar más extremos en los modelos climáticos. Si el glaciar del Pino en la Antártida Occidental colapsa, el nivel del mar sube entre 3 y 5 metros a escala global, no en un siglo, en décadas. Los satélites también encontraron algo que nadie esperaba: estructuras geométricas bajo el hielo en varias zonas de la Antártida Oriental que los geólogos atribuyen a formaciones naturales de roca, pero que alimentaron durante años teorías sobre civilizaciones antiguas enterradas bajo el hielo. La ciencia tiene respuestas para esas formaciones. Pero la pregunta sobre qué hay exactamente bajo 4 kilómetros de hielo en el 98% del continente, que nunca ha sido perforado, sigue técnicamente abierta. Hay 70 bases científicas permanentes o semipermanentes en la Antártida, operadas por 29 pascalises distintos. En invierno, cuando el sol desaparece durante meses y las temperaturas caen a -60 grados, unas 1000 personas permanecen en el continente. En verano, llegan a ser 5000. Vivir en la Antártida produce efectos psicológicos documentados que los investigadores llaman el síndrome de la hibernación antártica: aislamiento extremo, ausencia de luz solar, temperatura constante bajo cero y la conciencia de estar en el lugar más remoto del planeta generan formas de estrés psicológico que los programas espaciales estudian directamente como proxy para misiones de larga duración a Marte. La base McMurdo de Estados Unidos, la más grande del continente, funciona como una pequeña ciudad con hospital, iglesia, cajero automático y conexión a Internet por satélite. Tiene una tienda de souvenirs, tiene un bar, tiene elecciones para representante de los trabajadores. Es simultáneamente el lugar más hostil para la vida humana de la Tierra
y un experimento en miniatura sobre cómo construir comunidad en condiciones extremas. La base Concordia, operada conjuntamente por Francia e Italia, a 3.200 metros de altitud en la meseta antártica, es el lugar más aislado donde viven seres humanos de forma continuada. En invierno, el vuelo de evacuación más cercano está a más de 10 días de distancia en trineo motorizado. Si alguien enferma gravemente durante los 9 meses de invierno polar, la única opción es tratarlo en el lugar con los medios disponibles. No hay rescate posible. Los científicos que pasan inviernos en Concordia describen experiencias de percepción del tiempo completamente alteradas, sueños vívidos, dificultad para distinguir lo real de lo imaginado después de semanas sin luz solar. La Antártida no solo prueba los límites del cuerpo humano, prueba los límites de la mente. Si esto te está abriendo una dimensión de la Antártida que no conocías, suscríbete ahora. Activa la campanita. Sigue aquí. El hielo antártico es el archivo climático más completo que existe. Cada año que nieva en la Antártida, la nieve se comprime en una nueva capa de hielo que atrapa burbujas de aire. Esas burbujas son muestras perfectamente conservadas de la atmósfera del año en que cayó esa nieve. Y los científicos pueden leerlas. Perforando cilindros de hielo, los testigos de hielo o ice cores, los glaciólogos, han reconstruido el historial climático de los últimos 800.000 años, con una precisión extraordinaria. Cada testigo es una línea de tiempo, temperatura, composición del aire, presencia de volcanes, polvo del Sahara, esporas de plantas. La historia del clima de la Tierra, escrita en capas de hielo superpuestas, una por año, esperando a ser leída. Lo que esa lectura revela es incómodo. En los últimos 800.000 años, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera nunca superaron las 300 partes por millón. En 2024 superamos las 420. No es una anomalía estadística, es una salida del rango de variación natural que el planeta ha experimentado en casi 1 millón de años. El hielo antártico es el testimonio más antiguo e irrefutable de que algo sin precedentes está ocurriendo en la atmósfera terrestre. Pero el hielo no solo registra el pasado, también predice el futuro. Los mismos ciclos de temperatura y codos que el hielo ha preservado durante 800.000 años muestran que cuando el codo sube, la temperatura sube entre 1.000 y 5.000 años después, una vez que el sistema climático completo absorbe el cambio. Lo que estamos haciendo ahora al clima no lo pagamos solo nosotros. Lo pagan las próximas 20 o 30 generaciones. Debajo del hielo antártico, en la zona conocida como Wilkes Land, hay una anomalía gravitacional de 500 kilómetros de diámetro que los geólogos atribuyen a un cráter de impacto de asteroide. Si la datación es correcta, ese impacto ocurrió hace aproximadamente 250 millones de años, en el límite entre el Pérmico y el Triásico, exactamente cuando ocurrió la extinción masiva más grande de la historia de la Tierra, el Gran Morir, en el que desapareció el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres. La hipótesis, todavía debatida pero tomada en serio por la comunidad científica, es que ese impacto en la Antártida pudo haber desencadenado el vulcanismo masivo que causó la extinción. Si se confirma, la Antártida no es solo el archivo del clima de los últimos 800.000 años, es el epicentro del mayor evento de extinción de la historia de la vida en la Tierra. Y hay más. Los geólogos han encontrado en la Antártida evidencia de que el continente estuvo ubicado en latitudes tropicales hace 500 millones de años. La Antártida no es el borde del mundo, es la pieza del rompecabezas geológico que explica cómo se ensambla y se desintegra el planeta. Hay fósiles de árboles de 260 millones de años en las montañas antárticas, a menos de 500 kilómetros del Polo Sur. Hay fósiles de dinosaurios. Hay fósiles de marsupiales que muestran que la fauna de Australia y América del Sur tiene un ancestro común que vivió en la Antártida antes de que los continentes se separaran. El continente de hielo fue en otro tiempo el puente biológico entre mundos que hoy parecen completamente distintos. La Antártida es el único continente sin población permanente, sin países, sin ciudades, sin historia humana propia. Y eso no es un accidente, es una decisión.
El Tratado Antártico de 1959 creó algo sin precedentes en la historia de la humanidad, un territorio que pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. No hay soberanía, no hay impuestos, no hay leyes nacionales aplicables más allá de las de cada base según la nacionalidad de sus operadores. Si un ciudadano de un país comete un delito en la Antártida, la jurisdicción aplicable es la de su país de origen, independientemente de dónde ocurrió el hecho. Esa ausencia de soberanía tiene consecuencias prácticas que resultan filosóficamente perturbadoras. La Antártida es el único lugar en la Tierra donde el concepto de propiedad de la Tierra no existe. Nadie puede comprar un terreno, nadie puede heredar una parcela, nadie puede construir una casa permanente y llamarla suya. Es el único lugar del planeta donde la relación que los humanos tienen con la Tierra desde hace 10.000 años, desde que inventamos la agricultura y la propiedad, simplemente no aplica. Eso convierte a la Antártida en un experimento involuntario sobre qué ocurre cuando se elimina la propiedad privada de un territorio. La respuesta, hasta ahora, es que lo que surge en su lugar es la cooperación científica internacional. 44 países comparten datos, instalaciones y recursos en un continente donde ninguno tiene ventaja territorial sobre los demás. Es el modelo de gobernanza más funcional que existe para un territorio sin dueño. Y es completamente invisible para la discusión política global. Hay algo profundamente desconcertante en el hecho de que el lugar más estudiado por satélite de la Tierra sea simultáneamente el menos conocido por quienes lo habitamos. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre lo que hay bajo el hielo de la Antártida Occidental. El continente prohibido guarda el archivo climático más completo de la historia del planeta, el lago más aislado con formas de vida que no existen en ningún otro lugar, el posible epicentro de la extinción más grande que ha sufrido la vida en la Tierra, y el único modelo de gobernanza territorial sin propiedad privada que funciona. Todo eso en el lugar donde está prohibido nacer, está prohibido morir y casi está prohibido entrar. Lo que la Antártida le dice al mundo es que hay preguntas más grandes que cualquier frontera, más urgentes que cualquier disputa territorial y más importantes que cualquier recurso que pueda extraerse de su subsuelo. En 2048, cuando el Tratado Antártico entre en revisión, el mundo decidirá si ese experimento de cooperación sin soberanía continúa o si el continente más desconocido de la Tierra se convierte en el próximo territorio en disputa. Esa decisión no aparece en ninguna agenda política actual, no genera titulares, no produce clics, pero es posiblemente la decisión geopolítica más importante que tomará la humanidad en el siglo XXI. Y el reloj está corriendo desde 1959. Si este video abrió algo que no sabías que estaba cerrado, compártelo, porque la Antártida le pertenece a todos, y entenderla también. Suscríbete. Activa la campanita. En este canal seguimos buscando lo que existe más allá del titular. Nos vemos en el próximo.